¿Querés conocer qué hace realmente un asesor político y qué importancia tiene su función en la actualidad? Esto es Aprende RRPP, un canal en el que descubrirás las herramientas más eficaces para convertirte en un experto de la comunicación. Si no lo has hecho aún, te invitamos a que le pongas like a este video, te suscribas al canal y te prepares para recibir cada semana videos con el mejor contenido para lograr tus metas como comunicador. En el video de hoy vamos a hablar del asesoramiento político, que es una de las actividades más polémicas de las relaciones públicas. Para que un político llegue y se mantenga en el poder, necesita tener una buena imagen pública y mantener una buena relación con los públicos interesados. El pilar fundamental para lograrlo es un asesor. Para comenzar a explicar los aspectos teóricos de un asesor político, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es un asesor político? Un asesor político es un experto en un campo determinado que utiliza todos los conocimientos que tiene para aconsejar al político que lo haya contratado. Puede que sea en comunicación, en estrategia política, en marketing, en economía o, por qué no, en salud. Su actividad es esencial debido a que un político no puede ser un especialista en todas las materias necesarias para su cargo, y es por eso que necesita de expertos que lo guíen. Pero además, el asesor político no solo aconseja a partir de sus conocimientos, sino que realiza diferentes análisis situacionales para luego poder formular estrategias políticas, sociales y comunicacionales que ayudarán al político a obtener el resultado que planteamos al inicio, ganar o conservar el poder. Por otra parte, siempre es muy importante, para poder realizar de manera correcta nuestro trabajo, saber de manera clara cuál es nuestra misión. En este caso, un asesor tiene que ser consciente que su principal tarea es ayudar. Puede ser dando consejos, orientando, motivando, y siempre lo debe hacer desde una perspectiva profesional y sumamente objetiva. Ahora, para continuar, mencionaremos brevemente cuáles son las diferentes actividades que realiza un asesor político para poder cumplir con su tarea efectivamente. La primera es optimizar y perfeccionar las facultades de un político. La idea acá es encontrar los puntos fuertes de la personalidad del candidato y potenciarlos. Otra de las actividades es la asesoría de imagen. Es fundamental para cualquier asesor cuidar el lenguaje corporal, la expresión oral e imagen física del político. Recuerden que todo comunica. Anclado al punto anterior, tenemos lo que vendría a ser la asesoría en comunicación. Tenemos que recalcar la importante de la edición, análisis y control permanente de los contenidos de prensa, sin olvidarnos, obviamente, del alcance que tienen hoy las redes sociales y lo determinante que es la correcta construcción de mensajes para generar visibilidad mediante las nuevas tecnologías. Por último, pero no por eso menos importante, una de las actividades cruciales en el asesoramiento político es el marketing político. En este aspecto, es fundamental interpretar las necesidades y emociones de los votantes para luego poder relacionar a un candidato con una masa crítica de electores y de esta manera realizar una acertada construcción de mensajes para las campañas publicitarias que nos permiten posicionar a nuestro candidato. Antes de ponernos a ver un ejemplo, les dejamos algunos tips que los van a ayudar para convertirse en grandes asesores. Uno de ellos es informarse en diferentes medios de comunicación. La idea es tener una perspectiva objetiva de la realidad y poder escapar de algo que hoy los medios de comunicación fomentan un montón, y es la posverdad. Les recomendamos que consuman medios con diferentes líneas editoriales. Otro de los tips es seguir la actualidad política. Es muy importante estar al día de los movimientos que realizan la competencia, pero también los movimientos que realizan los aliados. Luego tenemos un tips que es fundamental y yo creo que lo podemos aplicar para cualquier profesión, que es leer libros especializados. Un buen asesor está en formación constante y esto le permite perfeccionarse. Por último, otro de los tips es reflexionar sobre el propio trabajo. Muchas veces se crean en nuestros espacios de trabajo ecosistemas que distan de lo que es la realidad, por lo que es esencial analizar el trabajo que estamos realizando, sus resultados reales y así repetir lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, tratar de que no vuelva a ocurrir. Como hacemos siempre, después de explicar aspectos teóricos, llega la hora de ejemplificar con algún personaje importante de nuestra historia. El fin, obviamente, es el de clarificar todo esto de lo que estuvimos hablando y poder hacerlo práctico para ustedes. Así que, sin más preámbulos, hoy hablaremos de, redoblantes por favor, Nicolás Maquiavelo.
Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué lo relacionamos con la función de asesor político? La respuesta es simple. Maquiavelo, además de ser considerado el fundador de las ciencias políticas, fue pionero en el análisis político moderno y luego de años de estudiar el arte de gobernar, escribió un libro llamado El Príncipe, del cual hablaremos más adelante, y con este libro, de alguna manera, se convirtió sin saberlo en una especie de asesor. Pero antes de seguir, hagamos un repaso de quién es este personaje y en qué contexto histórico se desarrolló. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, una ciudad muy importante de la Toscana italiana, en el año 1469. A lo largo de su vida, ocupó diferentes puestos de servicios públicos para el gobierno, como por ejemplo hacerse cargo de controlar las milicias florentinas, aportándole estas actividades mucha experiencia y conocimiento político. En esos momentos, Italia se encontraba sumamente desunida y totalmente confrontada. El poder se centralizaba en torno a los imperios y la Iglesia Católica, bajo un manto de poder, riquezas, corrupción y abusos. Los italianos se estaban desmoronando. Cuando los Medici, familia muy poderosa, regresan al poder, Maquiavelo es acusado de traición por figurar en una lista de rebeldes, por lo que después de ser encarcelado y torturado, es desterrado. En este destierro, Nicolás comienza a realizar una reflexión sobre su experiencia en el mundo y de los hombres que ha conocido. Utiliza un método comparativo histórico y desarrolla un análisis político, el cual explaya en diferentes obras, con el fin de lograr la unidad de Italia. En estas reflexiones podemos encontrar puntos muy relevantes y que de alguna manera marcaron un antes y un después en la historia política del mundo. Maquiavelo fue el primero en plantear lo político como objeto y fin del hombre, pero además fue el primero en realizar una distinción entre lo político, lo moral y lo religioso. Es decir, fue el primero en plantear la separación Iglesia-Estado. Para que lo entiendan, en ese entonces, como dijimos antes, la Iglesia estaba totalmente corrompida. Había mucho abuso de poder, mucha corrupción, es decir, mucho descontrol. Por lo que Maquiavelo no criticaba a la religión como tal, sino a la cabeza, a los que tenían el poder dentro de ella, y propone esta división diciendo que la Iglesia debía ocuparse de las cuestiones del alma y no intervenir en las cuestiones terrenales de los hombres, y que para eso estaba el Estado. Y al alejar lo político de lo moral, comienza a desarrollar una teoría política para crear un gobierno eficaz que le permita, sin importar cómo, conseguir su objetivo, la unificación de su país. Una de sus obras más importantes, donde podemos ver reflejado su pensamiento, es El Príncipe. En este libro, que Maquiavelo redacta para Lorenzo II de Medici, podemos ver un análisis de la política de defensa del Estado, las características que tiene que tener un buen príncipe, pero además está lleno de consejos para que Lorenzo sepa cómo desempeñarse si es que quiere sacar a Italia de la crisis en la que se encuentra. Y acá es cuando nos preguntamos, ¿acaso Maquiavelo no está usando todos sus conocimientos y experiencias para aconsejar a Lorenzo en cuestiones políticas? Analizándolo de esta manera, se comportó como un auténtico asesor. A continuación, veremos algunos de los consejos más relevantes del libro. Los principales cimientos que necesita un príncipe para no hundirse son las buenas leyes y las buenas armas. Las tropas mercenarias son inútiles y peligrosas. Ningún principado está seguro sin armas propias. Este consejo parte de la idea de que las tropas mercenarias son desunidas y desleales. Están allí porque se les paga. Si existe alguien que pague más alto, no durarán en irse. Maquiavelo sostiene que las armas deben ser propias, compuestas por los propios ciudadanos y lideradas por el príncipe, siendo estas estimuladas por el patriotismo y la unión. El príncipe debe en todo momento generar en sus súbditos, de forma simultánea, el amor y el temor, como forma de proteger su posición. Si el príncipe no consigue el amor del pueblo, es preferible ser temido que odiado. En este punto, Maquiavelo estaba seguro de que ser temido mediante la manipulación y el control era algo beneficioso para mantenerse en el poder. Creía que era la forma en que los ciudadanos no se rebelarían, cosa que sucedería si estos sentían odio. Es preciso que un príncipe, si quiere conservar el poder, aprenda a no ser bueno y a hacerlo o no según la necesidad. ¿Has escuchado alguna vez la frase «el fin justifica los medios»? Estoy segura de que sí. Bueno, es en este punto, y en algunos otros, donde se le adjudica a Maquiavelo. Conseguir el éxito y mantenerse en el poder es el fin, y un príncipe, en ciertas ocasiones, debe alejarse de la moral para lograrlo. Quien ocupa un estado debe meditar sobre todas las ofensas que debe infligir, y realizarlas todas de golpe y no tener que renovarlas todos los días. Al plantear esto, se entiende que un golpe de crueldad o de alguna manera que perjudique a los ciudadanos debe ser rápido y todo de una vez. De esta manera dolerá menos,
porque si el golpe se da paulatinamente, las personas sentirán que no acaba nunca y el dolor es permanente. El príncipe debe hacer de león y zorra, debe camuflar sus intenciones y atacar ferozmente cuando se presente la oportunidad. Anclado a los puntos anteriores, Maquiavelo es preciso al explicar que un príncipe solo debe cumplir su palabra cuando se adapta a sus propósitos, pero hacer todo lo posible para mantener la ilusión de que cumple su palabra y de que es confiable al respecto. Como podemos ver, algunas de estas pautas siguen vigentes en la actualidad y las vemos reflejadas en estrategias políticas, sociales y comunicacionales de gobiernos contemporáneos. Lo que nos hace pensar que Maquiavelo era un adelantado, y si no, mira este último consejo que te dejamos de Yapa. Un príncipe sabio debe pensar en un modo por el cual sus ciudadanos, siempre y en cualquier circunstancia, tengan la necesidad del Estado y de él. Así, le serán siempre fieles. Yo creo que esto es algo para reflexionar. Para terminar, es muy importante recalcar que una de las claves para realizar un buen trabajo es la conexión con el político. Es necesaria una comunicación fluida y que haya confianza. Si esto no existe, la labor del asesor no será la correcta, porque sus consejos son determinantes para su trayectoria. Una asesoría errónea, un consejo dado a destiempo, pueden tener un gran impacto en la carrera del político. Estos son los elementos que influyen en la relación político-consultor. La personalidad del político, ser consciente que necesita ayuda, confianza, respeto profesional, complicidad y empatía con el político, conocer las técnicas comunicativas y mostrar un criterio propio. Si te parecieron útiles estas recomendaciones, déjanos un comentario, suscríbete para más contenido y no te olvides de activar la campana. No tenemos nada más que contarte, esperamos que te haya servido esta información y nos vemos en el próximo video.